Madrid, invierno. El cielo gris lloraba una lluvia fina y persistente. Eran casi las 7 de la mañana cuando Eduardo Castillo, antaño el CEO más temido de España, aparcó su viejo coche frente a uno de los edificios más decadentes del centro. Había venido a firmar la última documentación antes de la subasta judicial del inmueble, su última posesión. Exhausto, con barba sin hacer, traje desaliñado, Eduardo salió del coche sin notar la figura encogida junto a la puerta lateral. Fue solo cuando escuchó una tos baja e insistente que se detuvo. Allí, tumbada sobre cartones, una niña de unos 10 años temblaba, abrazada a un libro mojado. Frunció el ceño. Los niños de la calle eran comunes por allí, pero algo en ella le incomodaba. Sus ojos, a pesar de estar cansados, lo miraron con una firmeza extraña. No pidió dinero, no lloró. Solo acercó el libro más a ella, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Eduardo desvió la mirada, incómodo. Subió las escaleras oxidadas y entró en el edificio, pero la imagen de ella no salía de su cabeza. ¿Por qué una niña tendría un libro de física cuántica en las manos? ¿Y por qué, por un segundo, tuvo la sensación de que esa niña sabía exactamente quién era él? Sacudió la cabeza tratando de alejar el pensamiento. Él era un fracaso. Ella era una sin techo. Ninguno de los dos podía ayudar al otro. O al menos eso pensaba. Su nombre era Luna. Nadie lo sabía. Nadie preguntaba. A los 10 años ya conocía las sombras de Madrid mejor que cualquier taxista de la Gran Vía. Dormía donde podía, debajo de puentes, escaleras de estación, cajas de cartón en los callejones más silenciosos. El invierno azotaba y aprendió a sobrevivir apilando periódicos viejos dentro de la ropa rasgada. Por la noche se arropaba con una manta rota que había encontrado en la basura de un hotel. La etiqueta aún decía 5 estrellas. Luna era huérfana, o mejor dicho, abandonada. La madre desapareció cuando ella tenía 5 años, dejándola con un hombre agresivo que decía ser su tío. A los 8 escapó de casa después de una paliza que la dejó sin poder caminar durante 2 días. Desde entonces vive en las calles. A pesar de eso, nunca mendigaba. Nunca se acercaba a los adultos. Sabía el precio de la piedad y el peligro que venía con ella. Todos los días, al amanecer, Luna revisaba los cubos de basura de los cafés del barrio de Salamanca. Sabía los horarios en que los empleados tiraban croissants de la mañana, sándwiches desechados por falta de venta. Así es como comía. Rápido, escondida, siempre mirando por encima del hombro. Por la tarde iba a la biblioteca pública. Se quedaba al fondo, en una silla de esquina, con libros técnicos en las manos. Nadie entendía cómo una niña sucia y sola leía con tanta concentración textos sobre astrofísica, algoritmos o química orgánica. Pero ella leía. Leía como si su vida dependiera de esas palabras. Y tal vez de verdad dependiera. Luna tenía una memoria extraordinaria. Recordaba todo lo que leía, con una claridad asombrosa. Hacía cálculos de cabeza. Y cuando las luces se apagaban y la biblioteca cerraba, se llevaba un libro escondido a su refugio improvisado, el mismo donde Eduardo la vio esa mañana. También cuidaba de un gato herido. Lo llamaba Ramón. Apareció un día sangrando, con una pata rota. Ella lo atendió con lo que pudo, compresas de tela vieja, agua de la fuente de la plaza y curas improvisadas con cinta adhesiva y hojas de cuaderno. Ramón sobrevivió. Desde entonces, nunca la dejó. En los días de lluvia, Luna escribía con un lápiz roto en el reverso de papeles publicitarios. Hacía cuentas, esbozaba diagramas, escribía sueños. Uno de ellos, garabateado en la esquina de un folleto de pizzería, decía: «Un día construiré algo que nadie haya hecho jamás», pero nadie leía. Nadie sabía que esa niña, invisible a los ojos del mundo, era un prodigio escondido bajo trapos y cicatrices. A la mañana siguiente, Luna despertó con el sonido seco de pasos pesados y voces gritando.
Aún somnolienta, abrazada a Ramón, levantó la cabeza y vio a dos hombres de traje oscuro discutiendo con el conserje del edificio abandonado. Uno de ellos llevaba una carpeta, el otro un manojo de papeles. Esta propiedad será precintada hoy. Orden judicial. La niña tiene que salir inmediatamente, dijo el más alto, señalando directamente hacia ella. El conserje, un hombre mayor que a veces dejaba a Luna quedarse allí, intentaba argumentar. No molesta a nadie, es solo una niña, no tiene a dónde ir. Pero era inútil. Los hombres estaban allí para cumplir órdenes. Luna apretó el libro contra el pecho y no dijo nada. No lloró, solo observó mientras Ramón se encogía a su lado, asustado. En cuestión de minutos, todo lo que conocía, su rincón seguro, su escondite, lo poco que tenía, fue arrancado. Uno de los hombres lanzó al suelo una notificación con el escudo de la justicia española. El papel decía: propiedad será subastada por incumplimiento fiscal. Reintegración de posesión autorizada. No entendió todos los términos, pero reconoció un nombre en el pie de página: Eduardo Castillo. Era el nombre de aquel hombre que la miró con extrañeza el día anterior. El hombre del traje arrugado. El mismo que parecía tan perdido como ella. Luna recogió sus pertenencias rápidamente. 2 libros, un trapo con restos de comida y Ramón envuelto en una camiseta vieja. Salió antes de que la encerraran allí dentro. Sabía lo que sucedía con los niños atrapados por la asistencia social. Sabía que sería separada del gato, que la meterían en un refugio donde ella sería solo un número más. Mientras caminaba por la acera mojada, sentía el estómago doler. La cabeza giraba. Hacía 2 días que no comía bien, pero más que hambre sentía rabia. Rabia de un mundo que no quería verla. Rabia de aquel nombre en el papel. Eduardo Castillo. Eduardo Castillo siempre había sido una figura temida en los pasillos del poder empresarial español. Dueño de una de las mayores empresas de tecnología de la península ibérica. Su reputación era de precisión quirúrgica y total ausencia de emoción. No sonreía, no conversaba, ejecutaba. Pero ahora todo lo que le quedaba era una sala pequeña en un coworking barato, una cuenta bancaria bloqueada y el fantasma de lo que había sido. En los periódicos lo llamaron el genio que cayó del cielo al suelo. Su empresa había colapsado tras una serie de decisiones arriesgadas, agravadas por traiciones internas y un escándalo financiero del cual él juraba inocencia. Su mañana siempre comenzaba de la misma manera: café negro, sin azúcar, una hoja de cuaderno con números garabateados, tratando de reorganizar deudas. Luego, horas frente a una pantalla, buscando oportunidades para comenzar de nuevo, incluso sin capital, sin crédito y quizás lo más grave, sin ganas. El apartamento donde vivía ahora era modesto. Las paredes desnudas, el colchón en el suelo, las ventanas estaban siempre cerradas. No había cuadros, ni voces, solo silencio. Eduardo había perdido al hijo 5 años antes, en un accidente de coche en el que él mismo conducía. La madre del niño, su exesposa, lo culpaba. Desde entonces se cerró por completo. Rompió relaciones con la familia. Nunca más volvió al cementerio. Enterró al hijo una vez y asimismo todos los días después de eso. A pesar de su apariencia impasible, había grietas en su estructura. A veces, al final de la noche, abría un cajón y tocaba con los dedos una fotografía antigua. El hijo, aún pequeño, sonriendo con una camiseta del Real Madrid, abrazado a un gato. Sí, un gato, parecido a aquel que estaba con la niña el día anterior. Pero él apartaba el pensamiento. «Coincidencia», murmuraba. Eduardo había aprendido a sofocar cualquier vestigio de emoción. Era más fácil así. Era más seguro, hasta encontrar aquellos ojos en la calle, aquellos ojos de la niña que lo miraron sin miedo.
A la mañana siguiente, Eduardo volvió al edificio para resolver pendientes de la subasta. Estaba retrasado, irritado, con la cabeza llena de números. Solo quería firmar los papeles y borrar un trazo más de su antigua vida. Pero al doblar la esquina del callejón lateral, se detuvo. Allí, sentada en la acera con las rodillas pegadas al pecho, estaba ella, la misma niña, los ojos fijos en el suelo. El mismo gato en brazos. Por un instante, dudó. Ella levantó la mirada. Había algo desafiante y al mismo tiempo agotado en sus ojos. No huyó, no sonrió, solo miró. ¿Sigues aquí?, dijo él, más seco de lo que quería. Luna no respondió, solo apretó al gato contra el pecho. Necesitas salir de aquí. Este edificio será sellado hoy, completó intentando sonar firme, como un adulto responsable, pero la voz traicionó su duda. Lo sé, fuiste tú quien mandó que me sacaran de allí, respondió ella, con una claridad que lo desconcertó. Eduardo frunció el ceño. Yo no sabía que alguien vivía allí. Es una propiedad antigua, abandonada. No para mí, murmuró ella. Era mi casa. El silencio cayó entre ellos como un muro. Pasaban personas, los coches pitaban, pero en ese pequeño cuadrado de mundo solo existían los dos. ¿Estás sola?, preguntó él en voz baja. Ella asintió. ¿Dónde están tus padres? Se fueron. ¿Tienes algún pariente, algún lugar a donde ir? No, pero no te preocupes. Sé sobrevivir, dijo como si fuera adulta con una firmeza aterradora. Él miró el libro que ella sostenía, Fundamentos de la Teoría de Cuerdas. ¿Tú ¿entiendes esto?, preguntó, incrédulo. Ella abrió en la página marcada y comenzó a hablar. Explicó sobre dimensiones extra, sobre la hipótesis de multiversos, sobre cálculos que él mismo recordaba haber estudiado años atrás, en la posgrado. Eduardo se quedó en silencio. El mundo pareció callar por un instante. ¿Cuántos años tienes? 10. Se frotó la cara con las manos. Eso era surrealista. ¿Por qué lees esto? Porque necesito entender el universo. Si entiendo todo lo de afuera, tal vez entienda por qué fui dejada aquí. La frase le golpeó como un puñetazo. Por un momento, Eduardo vio el rostro de su hijo. La misma seriedad prematura, la misma soledad en la mirada. Algo dentro de él, muy profundo, muy encerrado, comenzó a moverse. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó con voz casi humana. Luna. ¿Y él? Señaló al gato. ¡Ramón! Los dos se miraron durante unos segundos más. Luna no pidió nada, no suplicó, solo esperaba, como quien ya aprendió a no esperar nada de nadie. Eduardo dio un paso hacia adelante, luego otro. Se agachó. Quedaron a la misma altura. «Necesitas un lugar seguro», dijo. «No necesito tu compasión», replicó ella. «No es compasión, es, tal vez sea culpa, no lo sé. Entonces eres igual que los demás. Hablas bonito, luego desapareces». Eduardo respiró hondo. «No tengo nada ahora, Luna. Estoy roto. No soy quien piensas que soy. No pienso nada. Solo creo que tienes los ojos tristes, igual que los míos. Y allí, en ese callejón mojado de Madrid, dos extraños rotos por la vida se reconocieron. Después de ese encuentro inesperado, Eduardo no pudo volver directo a casa. Caminó sin rumbo por las calles mojadas de Madrid. Cada paso resonaba las palabras de la niña. «Tienes los ojos tristes, igual que los míos». Esa noche no durmió. Se quedó sentado en el colchón, mirando fijamente la pared. Al día siguiente, volvió al mismo lugar. Luna aún estaba allí, acostada con Ramón, enrollada en una manta delgada. «Tengo una propuesta», dijo él directo, pero con la voz más baja de lo normal. Luna abrió los ojos, pero no se movió. «Un lugar para dormir, comida caliente, baño, tú y el gato». «¿A cambio de qué?», devolvió ella con desconfianza. Eduardo dudó. «A cambio de nada, o mejor, tal vez, de compañía. De que continúes leyendo, estudiando. Puedo comprar libros, si quieres. Pareces disfrutar aprender». Ella se sentó, abrazando las rodillas. «¿Por qué te importa?
Hay miles de niños en las calles. ¿Por qué yo? Porque te vi y porque tal vez necesite tanto ayuda como tú. Luna lo miró largo tiempo. Entonces respondió con firmeza: no soy caridad. Si es por lástima, puedes irte ahora. Eduardo sacudió la cabeza. No es pena, es un intento de arreglar algo en mí. Quizás pienses que eso es débil, yo también lo creo, pero es lo que puedo ofrecer ahora. Ella permaneció en silencio durante largos segundos. Luego se levantó, tomó su bolsa y lo miró. Está bien, pero solo por unos días, hasta que Ramón mejore. Y no te voy a deber nada. De acuerdo, respondió Eduardo. Y una cosa, completó ella. Voy por mí, no por ti. Él asintió, respetando su armadura. La suya también comenzaba a agrietarse. Y fue así, con orgullo y espinas, que la niña de la calle entró por primera vez en un hogar que no olía a amor ni a miedo. 2 días después de que Luna entró en su pequeño apartamento, Eduardo salió temprano. Solo dijo que necesitaba resolver algo. No explicó más. Luna no preguntó. Sabía respetar los silencios. Eduardo caminó hasta el cementerio de la Almudena, lugar donde no había puesto los pies en 5 años. El cielo estaba nublado y el viento llevaba hojas secas por los pasillos entre las lápidas. Se detuvo frente a la tumba simple de mármol blanco. Las letras grabadas decían: Miguel Castillo, 2010-2018. Tan breve, tan profundo. Eduardo permaneció allí, inmóvil. Pasaron minutos hasta que logró sacar del bolsillo un pequeño coche de juguete. Era el favorito de su hijo. Había prometido arreglarlo el día del accidente. Nunca lo hizo. Dejó el coche en el suelo, con las manos temblorosas. «Lo siento, hijo», murmuró. «Te dejé ir sin decirte todo lo que necesitaba. Y ahora encontré a una niña que me recuerda a ti. No sé por qué, pero ella también está sola». El viento pareció responder como un suspiro del pasado. Es fuerte y valiente y tan inteligente, pero tiene miedo, igual que yo. Yo no sé qué hacer, Miguel. No soy bueno en esto, pero quizás esta sea la oportunidad que no tuve contigo. Los ojos se le llenaron de agua, pero no lloró. Solo se quedó allí, de pie, con la mirada perdida entre el presente y la memoria. Al salir, vio a un niño pasando con su madre. El niño sostenía un gato de peluche. Eduardo sonrió, por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa pequeña, rota, pero verdadera. Regresaría a casa. Había alguien esperando. Alguien que no quería pena, pero que quizás aceptara compañía. Y quizás, solo quizás, eso fuera el comienzo de algo nuevo. En la primera mañana en el nuevo hogar, Luna despertó asustada. Pensó que estaba soñando. El techo blanco, la cama suave, el olor a café proveniente de la cocina. Ramón dormía a sus pies, ronroneando con el cuerpo finalmente calentado. Se levantó despacio, casi como si temiera despertar de nuevo al asfalto. Encontró a Eduardo en la cocina con un delantal improvisado y una tostada quemada en las manos. «Buenos días», dijo él, incómodo. «Aparentemente, todavía no soy un buen cocinero». Luna se sentó a la mesa. Por primera vez en años, desayunó caliente. Pan, leche, frutas. Comió en silencio, pero sus ojos decían todo. En los días siguientes, una nueva rutina comenzó a tomar forma. Eduardo la matriculó en una escuela pública del barrio, pero pronto se dio cuenta de que ese ambiente sería limitado para su potencial. Las notas de evaluación llegaron en menos de una semana. Perfectas. Los profesores estaban asombrados. Ella resolvía problemas de álgebra avanzada de cabeza. Leía en 3 idiomas. Sabía programar códigos complejos que jamás le habían enseñado. «¿Cómo aprendiste todo esto?», preguntó la profesora de ciencias, con una mezcla de admiración e incredulidad. «Sola, en la biblioteca, en los libros de la basura y observando». La escuela se puso en contacto con Eduardo. Sugerían derivarla a programas especiales, institutos para superdotados o incluso contacto con universidades. Luna escuchó todo en silencio. Cuando llegaron a casa dijo:
No quiero que me hagan una vitrina. Solo quiero estudiar. Sin cámaras, sin gente tratándome como un fenómeno. Eduardo respetó, pero tomó una decisión. La matriculó en un curso de verano del Instituto Tecnológico de Madrid. Usó el poco crédito que le quedaba. Sabía que valía la pena. Paralelamente, empezó a ayudarlo en el pequeño proyecto que él intentaba levantar. Una startup de tecnología educativa que aún existía solo en borradores. Luna leía todo. Daba opiniones certeras, resolvía errores que habían bloqueado el sistema durante semanas. ¿Tienes idea de lo que hiciste aquí?, preguntó Eduardo impresionado. Sí, solo tú todavía estás descubriendo, respondió ella con una media sonrisa. Ramón también parecía florecer. Engordó, volvió a caminar con firmeza. Dormía todas las noches enrollado en el regazo de Luna, como un guardián. Eduardo comenzó a adaptar el apartamento. Compró un escritorio para sus estudios. Encargó libros raros. Instaló una pizarra digital en la pared, pero nunca invadió su espacio. Siempre preguntaba primero. Respetaba sus silencios. Luna, poco a poco, empezó a reír. Una risa discreta, pero real. Comenzó a conversar con los vecinos, a participar en las clases con entusiasmo. Hasta ayudó a una compañera a resolver un problema de física que ningún profesor lograba explicar. «Deberías dar clase», dijo la compañera. «Prefiero aprender un poco más primero», respondió Luna. Un día, Eduardo llegó a casa y encontró una nota pegada en la pared. Proyecto Luna in Castillo. Una nueva oportunidad para los invisibles. Ella estaba planeando algo grande, y él, por primera vez en años, sintió orgullo de algo que no era una cuenta bancaria. El tiempo pasaba, y el apartamento de Eduardo dejaba de ser un lugar silencioso para convertirse en un hogar. Luna ya no caminaba con la cabeza baja por los pasillos, ya dejaba la luz del cuarto encendida por la noche. Y lo más importante, ya reía en voz alta cuando Ramón saltaba sobre los libros como si estuviera corrigiendo la lección. Eduardo comenzó a notar cambios dentro de sí que lo asustaban. Esperaba el momento del desayuno. Le gustaba escuchar a Luna hablar sobre teorías científicas con el entusiasmo de una niña descubriendo magia. Y a veces se quedaba solo observándola organizar sus papeles, como si montar un futuro fuera algo natural para ella. La cercanía llegó poco a poco. Un día, Luna llegó de la escuela más callada de lo normal. Eduardo, aún inseguro sobre cómo lidiar con emociones, se sentó a su lado en el sofá y solo preguntó: ¿algo pasó? Ella guardó silencio, luego susurró: hoy una profesora preguntó ¿por qué no tengo padre? Él respiró hondo. ¿Y qué respondiste? Que mi padre se fue, pero... vaciló ella. A veces siento que podría haber regresado. Eduardo sintió un nudo en el pecho. Pensó en su propio hijo. Pensó en cuántas veces también deseó que alguien volviera a buscarlo cuando era pequeño. Hay cosas que los padres no saben hacer, dijo él con dificultad. Y a veces el error es tan grande que se esconden en vez de intentar arreglarlo. Luna lo miró, seria. ¿Y tú? ¿Te vas a esconder? Él tragó saliva. No, creo que ya me he escondido demasiado tiempo. La semana siguiente, Luna fue llamada para presentar un proyecto en la escuela. ¿Quién es mi inspiración? Eduardo pensó que ella elegiría a Marie Curie o algún científico famoso. Pero en el auditorio, con todos los padres presentes, subió al escenario y dijo: mi inspiración es una persona que cayó feo, perdió todo, y aún así abrió la puerta de su casa a alguien como yo. Y eso para mí es genial. Eduardo escuchó eso con lágrimas en los ojos. Era la primera vez que alguien lo veía más allá de la bancarrota, más allá del pasado. Al salir, Luna caminó hacia él con una sonrisa. «¿Estás llorando?» «No», dijo él, secándose rápidamente los ojos. «Debe haber entrado un polvo». Ella rió. «Claro». Ese día, al llegar a casa, Luna puso una nueva nota en la pared de la sala. «La familia no es quien te hace nacer, es quien elige verte». Eduardo sonrió.
Por primera vez no se sintió un hombre roto, se sintió padre. Era finales de tarde cuando Eduardo paró el coche frente a un pequeño chalet en un barrio tranquilo de Madrid. Nada de lujo, pero era aireado, claro, con un jardín al frente y un gran árbol en el patio trasero. Había espacio para libros, para silencio y también para risas. Luna miró la casa sin decir nada. Se quedó parada en la acera, con la mochila en los hombros y a Ramón en brazos. Eduardo se acercó, sin prisa. Es de alquiler, pero está más cerca de la escuela y hay espacio para que tengas tu propio rincón. Si quieres, dijo él, sin tocarla, como siempre respetaba. ¿Por qué? Porque te mereces un lugar mejor y porque ahora puedo empezar de nuevo. Y quería que tú también pudieras. No respondió de inmediato. Subió los escalones de la entrada y empujó la puerta. El olor era de pintura fresca y madera nueva. Había cajas de libros en el suelo y una pizarra colgada en el pasillo, igual que la del antiguo apartamento. Pero ahora su habitación tenía estantería, alfombra, un escritorio de verdad y una ventana enorme, con vista al cielo. Luna se sentó en la cama. Ramón saltó a su lado. Ella acarició al gato y después de unos segundos murmuró: «Gracias». Fue la primera vez que lo dijo en voz alta. En los días siguientes, la nueva casa cobró vida. Luna pintó dibujos en las paredes de su habitación. Eduardo plantó plántulas en el jardín. Los dos pasaron horas organizando los libros, creando un rincón de estudios y otro solo para descansar. Pero lo que más marcaba aquella casa no eran los muebles nuevos, era la ausencia de miedo. Por primera vez, Luna dormía con la puerta de la habitación entreabierta. Sabía que allí nadie la sacaría por la fuerza. Sabía que Ramón podía circular libremente y que las voces que oía en el pasillo eran de cuidado, no de amenaza. Un día, al volver de la escuela, encontró un sobre su cama. Dentro, una nota simple: «No necesitas ser fuerte todo el tiempo. Aquí solo puedes ser niña». Era la caligrafía de Eduardo, pequeña, inclinada, dudosa. Guardó la nota en la mochila, entre los libros de física y los garabatos de sus propios proyectos. La nueva casa no era solo un espacio físico, era el comienzo de un nuevo capítulo. Allí, Luna podía soñar sin miedo a despertarse con sirenas o pasos violentos. Allí tenía suelo firme bajo los pies y alguien dispuesto a caminar a su lado. En la nueva casa, Luna no solo florecía, ella volaba. Con el apoyo de Eduardo, sus estudios avanzaron a un ritmo impresionante. Participaba en clases online con profesores universitarios. Leía artículos académicos como si fueran cuentos infantiles y escribía pequeños códigos que resolvían problemas que dejaban boquiabiertos a los expertos. Pero fue en una mañana común cuando todo cambió. Eduardo trabajaba en su nueva startup, una plataforma digital para educación accesible dirigida a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Era un proyecto que él y Luna soñaban juntos. Mientras él se ocupaba de la estructura y captación de socios, Luna siempre revisaba el código y daba sugerencias puntuales. Esa mañana, él enfrentaba un problema serio. El sistema se bloqueaba al intentar integrar múltiples conexiones en tiempo real, algo esencial para la escalabilidad de la plataforma. Ningún desarrollador contratado había logrado resolverlo. El plazo estaba por agotarse. Luna, al pasar por la sala, vio los gráficos parpadeando en la pantalla. ¿Puedo intentar?, preguntó, con la mirada tranquila de quien sabía lo que hacía. Eduardo dudó, pero asintió. Ella se sentó, analizó las líneas de código durante 15 minutos en silencio, luego abrió el terminal y escribió una nueva secuencia. En menos de 2 minutos, todo funcionaba como un reloj suizo. «¿Qué hiciste?», preguntó él aún sin creerlo. Su sistema estaba intentando procesar múltiples solicitudes por el camino más largo. «Yo solo creé un enrutador condicional que distribuye mejor la carga. Simple». Eduardo no respondió.
Solo se quedó allí, mirándola como quien ve un milagro silencioso. Al día siguiente, presentó la plataforma a un grupo de inversores anónimos. El sistema funcionó impecablemente. Uno de ellos pidió conocer al responsable técnico. Eduardo respiró hondo y respondió: «Es una joven, una alumna, una genio de hecho, pero no está en venta». Esa semana, Luna recibió una carta del Instituto Nacional de Ciencias de España. Uno de los artículos técnicos que había enviado de forma anónima, bajo seudónimo, había sido aceptado para publicación. El autor, LCR. Eduardo le mostró la carta con una sonrisa discreta. «Esto es el comienzo, solo el comienzo». Luna miró el papel, luego a él. «No quiero ser famosa. Y no tienes que serlo, solo necesitas seguir siendo tú». Ella sonrió y volvió a estudiar, porque más que reconocimiento, quería transformación. Y ahora sabía, el mundo estaba escuchando. El tiempo no avisa cuando empieza a curar, simplemente comienza, y un día te das cuenta de que estás riendo de nuevo, sin culpa, sin esfuerzo. Así fue en la nueva casa. Eduardo, que antes vivía contando las horas para que el día acabara, ahora comenzaba el desayuno cantando desafinado una canción antigua de Mecano. Luna, que antes comía en silencio, ahora lo corregía con humor. «La letra es hijo de la luna, no hilo de la luna, viejo. ¿Vas a corregir mi español ahora? Si es por justicia poética, sí». Ella respondía riendo. Ramón era el tercer elemento de esta nueva ecuación. Estaba siempre cerca, a veces acostado sobre papeles importantes, a veces sentado en la ventana observando el mundo, como si supiera que esa paz era demasiado rara para ser desperdiciada. Eduardo comenzó a recogerla en la escuela cuando podía, no por obligación, sino porque le gustaba. Un día llegó más temprano y la vio sentada en el patio con dos compañeras, explicando un problema matemático usando monedas y hojas. Las otras chicas reían, pero escuchaban. Y Luna estaba ligera, simplemente ligera. En el camino de regreso, ella preguntó: «¿Eras así con tu hijo?». Se tomó su tiempo para responder: «No, era demasiado ocupado. Pensaba que tenía tiempo, pensaba que podría recuperar después». «No se recupera, ¿verdad?». «No», respondió con un nudo en la garganta. Ella asintió, como quien entiende más de lo que debería para su edad, pero esa misma noche algo sucedió. Eduardo estaba sentado en el sofá, con un cuaderno de notas en el regazo, cuando Luna se acercó con 2 vasos de leche y una manta. «Hoy la clase fue sobre galaxias distantes», dijo ella, sentándose a su lado. «¿Sabías que hay estrellas que ya han muerto, pero su luz todavía viaja hasta nosotros?». «Lo sabía», respondió él, curioso con la analogía. «A veces creo que las personas son así. Algunas ya se han ido, pero la luz se queda con nosotros por un tiempo». Eduardo la miró sin saber qué decir. «¿Crees que la luz de tu hijo todavía brilla en ti?». Se tomó su tiempo para responder. «Pensaba que no, pero creo que sí. Creo que volvió a brillar desde que llegaste aquí». Luna no dijo nada, solo apoyó la cabeza en su hombro, y se quedaron allí, en silencio, con Ramón ronroneando a los pies del sofá. Familia, no por sangre, sino por elección. Y esa elección, hecha todos los días, valía más que cualquier herencia. El cumpleaños de Luna se acercaba. Nunca había celebrado uno. No sabía lo que era un pastel con velas, mucho menos una fiesta. Eduardo preguntó discretamente, días antes: «¿Te gustaría hacer algo especial?». Ella respondió encogiéndose de hombros: «Nunca lo hice. No sé cómo es. No hace falta». Pero él sabía que hacía falta, y preparó todo en secreto. En la mañana del 18 de febrero, Luna despertó con música suave viniendo de la cocina. Encontró la mesa puesta con frutas, un pastel simple y una vela encendida. Ramón llevaba un pequeño lazo en el cuello, claramente incómodo. Junto a su plato, un sobre blanco. «Feliz cumpleaños», dijo Eduardo con una sonrisa contenida. Ella se acercó,
Se sentó lentamente y abrió el sobre. Dentro había un documento, una solicitud de custodia legal provisional. «Es tu elección», dijo él. «Pero si quieres, podemos oficializar, no como padre e hija si no quieres, pero como responsables el uno por el otro». Luna se quedó en silencio, los ojos llenos de agua. «¿Quieres ser mi padre?» Eduardo respiró hondo. «Quiero ser lo que necesites, padre, tutor, amigo, o solo alguien que nunca más te va a abandonar». Ella lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. Luego murmuró: «Entonces necesitas ver una cosa». Corrió hasta la habitación, sacó una caja de cartón escondida debajo de la cama. Dentro, papeles garabateados, hojas sueltas, un cuaderno de tapa dura y un sobre amarillento. Le entregó el sobre a Eduardo. Él lo abrió. Era una carta antigua, escrita con letra temblorosa. Al final, la firma Camila Rodríguez Castillo. Él palideció. «¿Dónde conseguiste esto?» «Era de mi madre. Ella me la dio antes de desaparecer. Yo nunca entendí. Pero creo que tú la conociste». Eduardo se sentó, pasmado. Camila había sido su prima lejana. Tuvieron poco contacto, pero él recordaba una llamada de hace años. Ella pedía ayuda, desesperada. Él, hundido en el trabajo, se negó, diciendo que no podía resolver el mundo entero. Ella desapareció semanas después. «Eso quiere decir que», balbuceó, «que tal vez ya fuéramos familia, sin saber», completó Luna. Ramón saltó a su regazo. Eduardo se acercó. Por primera vez, con lágrimas libres en los ojos, la abrazó. «Perdóname», dijo él. «No, por no haberte encontrado antes. Pero ya me encontraste, eso es lo que importa». Esa noche, al apagar la vela del pastel, Luna pidió un deseo. Nadie escuchó, pero por el brillo en sus ojos, parecía más un agradecimiento que un deseo. Allí, entre cicatrices y nuevos comienzos, nació una nueva historia. No la de un CEO fracasado o de una niña sin hogar, sino de dos sobrevivientes que decidieron ser hogar el uno para el otro. 12 meses después, Luna caminaba por la ancha avenida del campus de la Universidad Politécnica de Madrid. Llevaba un distintivo colgado en el cuello, la mochila a la espalda y un brillo tranquilo en los ojos. Parecía una estudiante como cualquier otra, hasta que abría la boca. Entonces el mundo se detenía para escucharla. La niña, que un año antes dormía entre latas de basura, ahora era una de las jóvenes más prometedoras de la ciencia europea. Sus artículos eran estudiados por doctores, sus hipótesis probadas en laboratorios de vanguardia. A los 11 años ya había recibido invitaciones para estudiar en el extranjero, pero rechazaba todas. «Aún no es hora», decía. «Tengo raíces que todavía estoy regando». Esas raíces se llamaban Eduardo y Ramón. Su nuevo hogar estaba en un barrio tranquilo de Madrid, arbolado, con vecinos que sonreían y saludaban. Nada lujoso, pero lleno de vida. En la puerta, una placa sencilla con el nombre Familia Castillo Rodríguez. Nunca discutieron sobre ese nombre. Simplemente sucedió. Luna comenzó a firmar así en sus trabajos. Eduardo, con lágrimas en los ojos cuando lo vio, simplemente la abrazó. Ramón ahora era un gato rechoncho, perezoso y selectivo. Tenía su propia cama, 2 platos personalizados y la costumbre irritante de acostarse exactamente sobre el teclado cada vez que Luna escribía algo importante. La startup que habían fundado, Luz Sin Fronteras, se expandió como un incendio del bien. En solo un año, estaba en más de 14 países de habla hispana, ofreciendo acceso gratuito a cursos de programación, matemáticas y ciencias para jóvenes de comunidades desfavorecidas. La historia de su creación corría por el mundo. Un CEO fracasado, una niña sin hogar y una oportunidad dada en el momento adecuado. Pero más que el éxito, lo que realmente impresionaba era el vínculo entre ellos. Eduardo reaprendió a vivir. Era él quien cocinaba los viernes por la noche, sus recetas aún dudosas, pero hechas con cariño. Era él quien preparaba el café los domingos en que Luna dormía hasta más tarde y dejaba una nota.
No apresures al mundo, ya corre demasiado. Luna, por su parte, se convirtió en especialista en despertarlo con preguntas imposibles a las 6 de la mañana. Papá, si la teoría de cuerdas es cierta, quiere decir que hay infinitas versiones de nosotros. Apenas conseguimos entender esto, Luna. Vamos con calma. Él respondía riendo. Llamarlo padre se volvió natural. A veces todavía se le escapaba un Eduardo cuando ella estaba enojada, pero aún así había afecto incluso en la reprimenda. En el aniversario de fundación de la startup, Eduardo fue homenajeado en una ceremonia en el Senado español. Subió al escenario con traje y los ojos húmedos. Cuando tomaron el micrófono para narrar su trayectoria, él interrumpió. Hoy no se trata de mí. Hoy se trata de alguien que me salvó cuando ya había renunciado. Si quieren un ejemplo de genialidad, coraje y dignidad, miren a Luna. Aplausos. De pie. Luna no lloró, pero en el camino a casa dejó un sobre su escritorio. Dentro había una foto de ellos dos sentados en la escalera de la primera casa donde vivieron juntos. En el reverso, escrito a mano, me diste un hogar. Yo construí un mundo con él. Esa noche, Eduardo miró por la ventana de la sala y vio la luz del cuarto de Luna aún encendida. Ella estudiaba, siempre estudiaba, pero ahora con paz. Se sentó en el sofá, Ramón a sus pies, y respiró hondo. Pensó en el hijo que había perdido. Y se dio cuenta, con un nudo en la garganta, que la luz de Miguel nunca se había apagado. Solo había cambiado de forma. Ahora brillaba en los ojos de Luna. Brillaba en las decisiones que tomaba todos los días para ser mejor, para no huir, para quedarse. Una mañana, Luna lo sorprendió con una frase. Creo que estoy lista. ¿Lista para qué? Para contarle al mundo sobre mi madre, sobre la calle, sobre todo. ¿Estás segura? Sí, hay otras lunas por ahí. Y tal vez mi historia haga que alguien busque la suya. Eduardo asintió, emocionado. Meses después, su historia se convirtió en un documental, exhibido en escuelas y plataformas digitales. El título, Todo el mundo se rió, seguido de un subtítulo. Pero ella era un milagro en forma de niña, y el mundo se detuvo para escuchar. Al final de la película, Luna aparece mirando a la cámara y diciendo, un día yo era solo otra niña invisible, pero alguien miró de vuelta, y eso cambió todo. Nunca subestimes el poder de ver a alguien de verdad. Corte a la imagen final. Ella y Eduardo sentados en un banco de plaza, Ramón durmiendo entre ellos, con el cielo de Madrid iluminando todo por encima. Una nueva vida, una nueva oportunidad. Un amor construido desde cero y tal vez, lo más importante, una niña que no fue rescatada. Ella se levantó. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios cuál fue el momento más emocionante para ti. No olvides suscribirte al canal y compartir este mensaje con alguien que también necesita esperanza hoy. Hasta la próxima historia emocionante de vida.